He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, cruel y oscuro. Roma es la luz. Y nunca has estado ahí. Existió un sueño llamado Roma. Era solo un suspiro. Nada más que un suspiro. Y se desvanecía. Era tan frágil. Y temo que no sobrevivirá al invierno. Hola a todos, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Extensión Cobán, de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, alumnos del segundo semestre y como parte del grupo número 5 de Derecho Romano, tenemos el agrado de exponerles sobre la crisis del siglo III, Diocleciano, la diarquía y la tetrarquía. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre la crisis del siglo III y cómo sucede esto. Más que todo se da después de la muerte de Alejandro Severo, y con esto comienza la crisis del siglo III. La crisis también es conocida como crisis imperial, anarquía del siglo III o anarquía militar. Y bueno, se preguntarán cuánto dura esto. Esta crisis duró 50 años y comienza en el año 235 hasta el ascenso de Diocleciano al trono del Imperio Romano en el año 284. Y bueno, se preguntarán quién era Diocleciano. Diocleciano era un hijo de un liberto, es decir, que era el hijo de un esclavo puesto en libertad y proveniente de una familia de bajo estatus social. Diocleciano en su niñez era prácticamente un niño con el cual tenía él la idea de poder superarse y llegar a ser alguien en la vida. Y casualmente lo logró. Y a la edad de 27 años, él murió a manos de sus soldados. Y bueno, Diocleciano fue escalando de una forma trascendental hasta llegar a ser emperador, eligiendo y eliminando emperadores con la intención de eliminar amenazas. Eso lo hacía para que cualquier amenaza que llegara al Imperio Romano no tuviera gran índole y tampoco fuera a menospreciar incluso al pueblo romano. Y bueno, para lograr su conquista y derrotar a otros emperadores y poder invadir los territorios de otros imperios, tuvo que ser de una forma escalada, formando gobiernos como la diarquía y la tetrarquía. Y durante este lapso de tiempo que hubo entre el año 235 y 284, se dio un periodo de profunda crisis. Se produjeron fuertes presiones de los pueblos exteriores del imperio y una fuerte crisis política. También hubo una crisis económica y una crisis social en el interior del Imperio Romano. Además de que la vida económica se vio marcada por la incertidumbre de la producción. Esto era más que todo lo que iba a pasar en los años que vendrían después de la muerte de Alejandro Severo. Muchos de los pobladores de Roma tenían esa incertidumbre de qué iba a pasar con sus vidas, qué iba a pasar con la moneda, qué iba a pasar con el alimento y qué iba a pasar prácticamente con las familias de Roma. Y bueno, también hubo una crisis social en el interior, que fue prácticamente toda esta incertidumbre causada. Además de que la vida económica se vio marcada por diferentes superiores. Más que todo, hubieron dos superiores. El primer subperiodo fue la anarquía militar, que está comprendida del año 235 al 268. Y en esta época, los soldados de los ejércitos fronterizos designaron y eliminaron coemperadores a su voluntad. Esto lo hacían para que nadie fuera a ocupar el trono. Y si alguien que no tuviera conocimiento de cómo manejar a un gran imperio llegaba al trono, simplemente llegaban los soldados y lo derrotaban o lo mataban incluso. Y bueno, como segundo están los emperadores ilirios, lo cual está comprendido en el año 268 al 284, justo cuando acaba la crisis. Y es
lo que pasa justo después de la anarquía militar. Diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron erradicar el imperio y sentaron las bases para restablecer la situación. Es acá que con el nombramiento de Diocleciano y el establecimiento de la diarquía se dio por superado la crisis del siglo III. Y bueno, esto es un poco de lo que nos relata la crisis. Ahora vamos a entrar a fondo dentro de la historia, la cual nos relata que los problemas comenzaron en el año 235, cuando el emperador fue asesinado por sus soldados, como antes mencionado, a la edad de 27 años. Esto sucede después de que las legiones romanas fueran derrotadas en la campaña contra Persa Sasánida. Finalmente, en el año 258, los ataques fueron internos, cuando el imperio se dividió en 3 estados separados que competían entre sí. Estos estados buscaban más que todo el bienestar propio de la población, y si algún imperio o microimperio llegaba a molestarlos, simplemente se defendían y mandaban a todos los soldados para que matasen a los pobladores que llegasen a invadir ese imperio. Además de que las provincias romanas de Galia, Britania e Hispania, por inspiración de sus guarniciones militares, se separaron para formar el efímero imperio Galo. Que bueno, 2 años más tarde, en el 260, las provincias orientales de Siria, Palestina y Egipto se independizaron y tomaron el nombre de Imperio de Palmira, con respaldo sasánida. Estos dejaron en el centro del imperio, que estaba basado en Italia, los Balcanes, Asia Menor y las provincias leales del norte de África. Lo cual, después de todo esto, de que hayan dejado estos imperios, surgió una invasión por el gran hueste de godos, la cual fue derrotada en la batalla de Naissos en el año 268. Esta victoria fue significativa como punto de levantamiento de la crisis. Las victorias del emperador Claudio II el Gótico durante los 2 años siguientes hicieron retroceder a los alamanes y recuperaron Hispania del Imperio Galo. Y bueno, fue acá donde Aureliano condujo al imperio durante el peor periodo de la crisis. ¿Por qué se dice que fue el peor periodo de la crisis? Bueno, más que todo porque la población romana carecía de una moneda exacta para mantenerse en aquel entonces. Había monedas los cuales tenían muchas similitudes, pero no tenían un valor de acuerdo a los precios. Es decir, de que una moneda podía estar forjada a base de hierro, de plata, de cobre, de oro o incluso de metal, y cada uno tenía un diferente valor, pero quienes lo forjaban o quienes hacían estas monedas le daban el mismo valor cuando las compraban o cuando las vendían o cuando hacían compras en aquel entonces. Y bueno, Aureliano mencionaba que condujo al imperio durante el peor periodo de la crisis. Esto ocurre en los años 270 al 275, derrotando a vándalos, a palmírenos, a visigodos, a persas, entre otros. Y bueno, finalmente, aunque Aurelio había desempeñado un papel significativo en la restauración de las fronteras del imperio, aún estaban presentes los problemas fundamentales que causaron la crisis inicialmente. Uno de esos problemas era el tamaño inmenso del imperio, que dificultaba el que un solo gobernante autocrático afrontara con efectividad múltiples amenazas simultáneas, si es que carecía de una burocracia ágil y eficaz en cada provincia. Bueno, todos estos problemas fueron continuos y fueron afrontados radicalmente por el emperador Diocleciano a inicios del siglo IV.
Además, fueron las reformas de Diocleciano las que permitieron al imperio sobrevivir durante más de 100 años en el oeste y más de 1000 años en el este. Y es acá donde concluye la crisis del siglo III con el ascenso de Diocleciano a la cima del trono. Y bueno, más que todo la crisis del siglo III nos relata todo ese conflicto que hubo dentro del Imperio Romano en los años 235 al 284, lo cual duró 50 años. Y durante esos 50 años, varios emperadores y coemperadores trataron de ascender a la cima de una manera brusca, es decir, sin conocimiento alguno de cómo manejar un imperio, y mucho menos cómo manejar un gran imperio como lo era Roma. Y más adelante suceden muchos acontecimientos con la llegada de Diocleciano, pero eso les cuento para otros. En este momento me gustaría yo exponer sobre los efectos que tuvo la crisis del siglo III en la economía romana. Para entender este tema tengo que clasificar tres temas importantes que van resaltados junto a esto, y son las siguientes: el impacto económico, el impacto social y sobre todo entender un poco acerca de la historia del emperador Diocleciano. Primero tenemos que entender cuáles son los efectos que tuvo sobre la economía. Como todos sabemos que cualquier ciudadanía o cualquier ciudad que esté sufriendo de alguna crisis, cual sea del índole que sea, siempre tendrá que sacrificar su economía. Y es lo mismo que le pasó al Imperio Romano de aquel momento. Y para entender esta historia o el desenlace que dio inicio o el origen de esta crisis, tenemos que trasladarnos a la historia o al estudio de la dinastía Severa, prácticamente quienes tuvieron algo que ver con esta crisis. Esta dinastía, a inicios y durante su periodo, hicieron una serie de reformas políticas y económicas que hicieron que eventualmente hicieran que la economía romana decayera de cierto grado, a tal punto que tuviera reformas críticas para su economía, pero eso lo hablaremos después más al ratito. Me gustaría yo hablar un poco acerca de la hiperinflación, que tuvo un verdadero impacto sobre la economía, y quiero darles a entender también sobre las causas que llevaron a esta hiperinflación. Hablaremos sobre la devaluación de la moneda como uno de los efectos, y luego estaremos enumerando los diferentes efectos. Como número uno tenemos la devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda prácticamente inició como ya dije, a partir de la dinastía Severa, porque ellos necesitaban prácticamente su gobierno enfocarse prácticamente en el desarrollo de un ejército importante, y esto es lo que conllevó invertir más, o sea, gastar más del impuesto y así subir el gasto público. Como todos sabemos que el Imperio Romano era un imperio, y por lo tanto demandaba un gran ejército para imponer su voluntad, y esto es lo que inicialmente causaría como parte de la crisis también, como conocemos así. El segundo efecto que podríamos encontrar sería el aumento del tamaño del ejército. Hasta aquí podemos no ver como una crisis, ya que recordemos que el aumentar el ejército suponía un desarrollo económico y militar para el imperio. Pero la crisis no está en sí en aumentar el ejército, sino que el recurso que se empleó para aumentarlo el mismo, y es por eso que se forma parte de esto como parte de este efecto. Y el tercero sería la duplicación de la paga del ejército. El ejército, al implementarse más soldados en las tropas, se utilizó mucho recurso, y al mismo tiempo se duplicó el salario básico de los soldados, y esto conllevó duplicar también el gasto público, y es otro de los efectos. También está también colaboraron mucho al problema los reinados cortos. ¿En qué consisten los reinados cortos? Consistió en que una serie de militares, prácticamente militares,
de la época o incluso algunos funcionarios públicos tuvieran ese deseo de no de postularse como emperador, sino que a empezar a dar una serie de golpes de estado, podemos decirlo así, y esto es lo que desgastaría la economía eventualmente, ya que el costo que conllevó estos sobornos y prácticamente todo lo que se utilizó para desarrollar estos golpes es lo que malgastó mucho la economía, ya que recordemos que la economía romana de aquel momento se estaba decayendo debido a la devaluación de la moneda. Las otras causas que implementaron más a la crisis del siglo III y en la economía fueron la dependencia que tenía el imperio hacia el impuesto de los ciudadanos. Esto, como ya lo habíamos explicado anteriormente, el impuesto no era lo suficientemente fuerte para satisfacer los gastos públicos y por eso el gobierno central decidió crear una solución práctica para esto y a la solución que ellos llegaron fue reducir la cantidad de plata y de oro en las monedas. Esto prácticamente para que el oro que estaba en existencia en aquel momento pudiera crear y que con eso pudiera crearse más monedas con las cuales saldar los gastos del imperio. Los riesgos de la creación de la moneda y todas estas series de reformas a la economía tuvieron prácticamente los riesgos en la moneda en sí, ya que la moneda dependía prácticamente de su valor intrínseco y guardaba un valor proporcional mínima de plata u oro. En caso de la moneda de oro, el áureo acuñado, y en tiempos del emperador Augusto, la proporción de oro que tenían las monedas de oro era la siguiente. Una libra de oro equivalía o se sacaba de él 40 aureos, que eran las monedas utilizadas en ese momento. Y las 40 aureos equivalían a 1000 denarios, y así sucesivamente con 4000 sestercios. Esto era un valor nominal de forma descendente, pero eso no significaba que contenía diferencia en la cantidad de oro que tenía esas monedas. Todo lo contrario, servía como una moneda de cambio para el entonces imperio. En los momentos de crisis, esta moneda sufrió varias reformas, como ya lo había dicho, la devaluación más que todo. Entonces ya en el periodo del emperador Caracalla empezaron a devaluar la moneda y de la siguiente forma. En una libra se sacaba prácticamente 50 monedas y eso significaba reducir en un 20% el valor de oro que contenían las monedas de aquel momento. Como vemos en este momento y haciendo una comparación con la antes de la crisis, podemos ver una gran diferencia más que todo, ya que antes de la crisis la moneda guardaba en sí un 100% de oro y después de la crisis podemos ver que ya solo contenía 4/5 de toda la cantidad de oro. Por eso comenzó a reducir y por tanto también su valor adquisitivo, aunque no tanto sufrió al inicio de esta crisis. Otro de los problemas que se enfrentó en el imperio en aquel momento fue sobre cómo se tenía que guardar el valor facial de la moneda, y esto fue también crítico, ya que la moneda en sí ya estaba devaluada. Ahora lo que hay que entender cómo mantener su poder adquisitivo, y por esto los emperadores decidieron guardar el valor facial que contenía la moneda y para que de esta forma los ciudadanos no pudieran confundirse mucho a la hora de adquirir una compra. Al lado de esto, el emperador Caracalla en el año 215 instauró una nueva moneda, el llamado antoniniano. Esta moneda equivalía prácticamente a 2 denarios, que contenía prácticamente solo 1.5 denarios de plata. Recordemos que la devaluación ya era crítico. Aquí más que todo ya se estaba reduciendo un poco más. Como lo escucharon, el valor que tenía esta moneda ya solo era de 1.5,
o sea que ya se bajó hasta incluso 3/4 del valor real en oro. Ahora hablaremos sobre los efectos que tuvo esta reforma. Esto trajo consigo una inflación desbocada. Esto significó que la población comenzara a atesorar los denarios que aún no habían sido devaluados en aquel momento. Y esto también trajo una crisis, ya que, como todos sabemos, que en aquel momento, al escuchar que la moneda ya había sido devaluada y por tanto ya no contenía el 100% de oro en cada moneda, por eso los ciudadanos habían comenzado a atesorar todas las monedas que aún no habían sido devaluadas, para que así pudieran ellos, como les voy a decir, pudieran ellos devaluar esa moneda como moneda propia y así ganarse los 20% que contenían los extras en oro que se utilizaban inicialmente en las monedas. El otro efecto que podemos ver fue sobre el impuesto, y esto prácticamente se comenzó ya a pagar ya de forma en bienes, prácticamente, o sea, en especie. En aquel momento y esto sucedió ya después, casi terminando la crisis, ocurrió que la moneda en sí ya no guardaba un valor real, y esto afectó mucho el valor adquisitivo que tenía. Por tanto, a la hora de pagar el impuesto al gobierno central, ya no se utilizaba el oro ni la moneda para cobrar ese impuesto, sino más bien se utilizaban bienes como terrenos, ganados y todo eso para saldar los impuestos. Y este impuesto tenía prácticamente una comparación simbólica junto a la moneda que se utilizaba anteriormente. O sea que ya para ese periodo ya solo la moneda ya solo significaba o sea que ya solo tenía un valor simbólico para el pueblo, ya no se utilizaba mayormente para el comercio. El otro efecto que tuvo fue sobre la destrucción de la extensa red comercial interna del Imperio Romano. ¿Y esto qué significa? Significó la quiebra prácticamente del comercio interno entre las provincias, porque recordemos que la moneda ya no era tan confiable como lo era antes de la crisis, y esto hizo que la producción de los bienes que se comercializaban fueran más caros cada día. Pero este no fue el único factor que influyó. También influyó la inseguridad que sufrían los mercaderes a la hora de transportar sus mercancías, a causa de los diversos saqueadores que se encontraban en el camino. Y esto a causa de que las legiones, o sea, el ejército de aquel momento, ya no se encontraba protegiendo a la ciudadanía y más que todo a los comerciantes, sino más bien servían como soporte político para los emperadores que estaban en el reinado de aquel momento, o sea, que ya no estaban al servicio del pueblo. El otro efecto que podemos encontrar fue la depreciación del comercio. Esto significó que a la hora de quebrar el comercio también llegara a afectar la industria, como la industria ganadera, la industria de la agricultura. Estos se vieron gravemente afectados, ya que el comercio, a la hora de quebrarse, ellos también quebraron, por la simple razón de que los comerciantes fueron los que trasladaron y quienes posicionaban los productos en el mercado para su comercio. Y a la hora de desaparecer estos comerciantes ya no había nadie que los posicionara, y esto es lo que eventualmente hizo que decayera la industria del imperio. Otro de los efectos sería el comercio local. Cuando el comercio entre las provincias quebró, prácticamente los aristócratas se centraron en las áreas rurales para que pudieran cosechar y así vender sus productos en el mercado local. Y esto fue una crítica, esto fue crítico, ya que en aquel momento era casi difícil de posicionar los productos en el mercado, y esto afectó gravemente a la economía y que eventualmente dio inicio al feudalismo, como todos sabemos, que era la forma de sofocar a un pueblo
prácticamente para que sirviera a un amo en específico. Los efectos del desplazamiento fue la casi extinción de la clase media. Recordemos que la clase media dependía mucho del trabajo de los plebeyos, y esto a la hora de desplazarse tuvo mucho retroceso económico para su bienestar, ya que dependían prácticamente de ellos, y es lo que ocasionó que disminuyera la población de esta clase. En este momento me gustaría yo hablar sobre el emperador Diocleciano. El nombre del emperador, el nombre completo será Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, emperador a partir del 20 de noviembre de 284 hasta el 1 de noviembre, hasta el 1 de mayo del 305. Nacida en una familia iliria de bajo estatus social, llegó al trono de Roma tras una serie de eventualidades a su favor, y estos fue cuando el emperador Caro, su antecesor, fue a enfrentarse en una campaña militar contra el rey de Persia, y fue durante esta campaña donde este emperador había muerto junto a su hijo, el emperador Mariano. Tras este suceso, el trono de Roma estaba disponible para un nuevo emperador, y era natural que el hijo del emperador Caro sucediera al trono, pero no fue así, sino más bien el emperador, el entonces comandante de caballería, Diocleciano, se le fue ayudado por un grupo de militares para que llegara al trono, y cuando lo proclamaron emperador en el 284, aún tenía que enfrentarse con el hijo del emperador Caro para disputar la corona, y el emperador y este hijo también estaba dispuesto para llegar al trono, y fue entonces cuando se enfrentaron a una lucha que, con obvias razones, conocemos que Diocleciano salió ganando. Tras iniciar su gobierno en el 285, empezó una serie de reformas políticas, como lo que comúnmente conocemos como la tetrarquía. ¿En qué consiste la tetrarquía? Consiste en que el imperio en sí se dividiera en cuatro regiones geográficamente, y cada región estaba gobernado por un alto funcionario que en aquel momento se le conocía como Augustos o Césares, ambos nombres utilizados por estos grandes funcionarios que estaban a la par del emperador. ¿Y para qué servía la tetrarquía? Prácticamente esta forma de gobierno sirvió para darle una unidad territorial al imperio, ya que recordemos que el imperio era muy extenso, y por tanto la administración de este vasto imperio requería un gran esfuerzo para los recolectores de impuestos. Prácticamente en ese sentido estamos hablando. Fue entonces cuando nació esta tetrarquía, y la unidad territorial fue uno de los efectos muy positivos para esta reforma, y el otro sería la solución de los problemas de cada región, ya esto con celeridad y eficacia para aquel entonces. Y también me gustaría yo hablar sobre las victorias militares. Ya durante el gobierno, el emperador Diocleciano no combatió contra pueblos distintos oficialmente a su imperio, pero sí luchó contra una serie de rebeliones y revueltas que se estaban viviendo en otros pueblos y que iban en contra del interés romano en aquel momento. Y uno de esos fue la rebelión de Caraucio en Britania, y el otro sería la revuelta sociales en Egipto. Y esto también trajo consigo
la fijación de la frontera romana en el río Tigris tras derrotar a los persas. Todas estas consolidaciones hacia sus aliados más próximos como Egipto y Britania, quienes estaban bajo su dominio en aquel momento, prácticamente tuvo la capacidad de consolidarse de manera efectiva ante la fuerza de su ejército. Y también me gustaría yo hablar sobre las reformas que trajo también, otras reformas que trajo también el emperador Diocleciano, y prácticamente son las siguientes: centralizar el poder. Esto significó que el gobierno central fuera de una ciudad importante donde se podría concentrar toda la fuerza y el gobierno, donde se pudiera administrar todas las provincias de forma estratégica. Y lo segundo sería la racionalización de la administración. Esto consistía en que el emperador nombraría a distintos funcionarios para que le pudieran ayudar en cuanto a los distintos consejos que se daban en aquel momento, y así eliminar prácticamente las influencias que tenía el Senado hacia el emperador. O sea que el Senado de aquel momento ya no tenía la influencia necesaria para influenciar en las decisiones del emperador, sino que fueron otros quienes tuvieron este papel. Y esta fue una de las reformas. Y otra de las reformas que tuvo fue la reorganización del ejército. Esto consistió en que el ejército se conformara ya en grupos más organizados y también la implementación de nuevas tropas al ejército. Y la otra reforma muy importante y la más importante sería la que hizo con las provincias, ya que transformó las 57 provincias del imperio en 96. Esto significó prácticamente que las provincias se multiplicaran, pero tras de esto tenía un interés político bastante estratégico, ya que permitía al gobierno central administrar gobiernos más centralizados entre las distintas provincias para que pudieran ejercer mayor autoridad entre estos pueblos, y que se diera mayor eficacia en todas las reformas, y que también la recaudación de los impuestos se viera más flexible a la hora de pagarlas. Y esta también las agrupó en 12 diócesis, que era una forma religiosa en la que se daba en aquel momento. Y otra de las reformas fue la separación del gobierno civil del militar. Esto es prácticamente muy entendible. Esto significó que el área militar se concentrara prácticamente en su fuerza, y mientras que el gobierno civil, o sea, las personas así comunes, tuvieran que ver tanto con el comercio que casi difícilmente se pudieran involucrar en el área militar, para que pudieran de esta forma dar revueltas en el imperio. Esto fue una de las estrategias muy claves para esta reforma. Y muchas gracias. Se conoce como diarquía al gobierno donde ejercen dos monarcas de una manera simultánea. En una diarquía, dos gobernantes son los encargados de administrar el Estado. Esta forma de gobierno estuvo vigente en Roma, Esparta y otras sociedades de la antigüedad, como también puede encontrarse en el presente en diversas regiones. En el año 285, Diocleciano nombró a su amigo Maximiano el cargo de César, haciéndolo emperador con el nombre de Marco Aurelio Valerio Maximiano Herculeo, ya que el imperio era demasiado grande para que una sola persona lo pudiera controlar, por lo que Diocleciano necesitaba un lugarteniente. El 1 de abril de 286 fue nombrado Augusto del occidente del Imperio Romano
hasta el 1 de mayo del 305. Le encargó regir la parte occidental del imperio por la gran extensión, ya que era necesario delegar autoridad para poder abarcar todo. Diocleciano asumió el título de Dominus, que no solo implicaba que todos debían de arrodillarse a su paso, sino que también la instauración de un ceremonial cortesano de lujo deslumbrante, con un vestuario lleno de ricas telas y pedrería. El gobierno dual no era nuevo, ya que el primer emperador, César Augusto, ya había compartido el poder con sus colegas, y hubo una figura más semejante a la del emperador Marco Aurelio, en los años 161 a 180. Además, el emperador Caro ya había gobernado junto con sus hijos. La relación política entre Diocleciano y Maximiano fue investida de connotaciones religiosas. En el año 287, Diocleciano asumió el título de Glorius y Maximiano el cargo de Curius. Es probable que estos dos títulos tuvieran la intención de vincular a los dos líderes con ciertas características de los dioses a los que hacían referencia. Diocleciano asume el rol de Júpiter, ya que él se encargaba de los roles dominantes sobre la planificación y el mando, mientras que Maximiano el mando de Hércules. Él actuaba como el héroe subordinado de Júpiter. Las campañas militares de Maximiano no fueron tan fáciles como las de Diocleciano. Maximiano se dio cuenta que no podía terminar con el comandante rebelde de forma rápida, por lo que previamente durante la campaña del año 287 se dedicó a hacer la guerra a las tribus del más allá del río. Las formas de diarquía. En general, las diarquías se forman cuando ningún poder consigue imponerse a los demás y los dos continentes se unen a la gestión. La Edad Media europea se puede observar un intento diarquizante en la lucha de las investiduras. Conflicto con las sarmatas y los presas. El avance de Diocleciano fue muy lento, ya que el 2 de noviembre él todavía se encontraba en City-Baslovia. Durante el otoño de 285 se encontró con una tribu de sarmatas que le solicitaron a Diocleciano ayuda para poder recuperar sus tierras o bien, en su defecto, derechos sobre los pastos en el territorio del imperio. Pero Diocleciano contestó negativamente a ambas peticiones y se enfrentó militarmente a ellos, aunque no fue capaz de obtener una victoria. Durante la instancia de Diocleciano en Oriente tuvo un lugar de éxito diplomático relativo al conflicto con Persia. En el año 287, Bahram II le ofreció valiosos regalos, declarando su amistad, abriendo con él el imperio e invitó a Diocleciano a visitarlo. Los regalos de Bahram II fueron vistos como un símbolo de victoria en el marco de guerras entre Roma y Persia. Y Diocleciano fue alabado como el fundador de la paz eterna. Estos hechos pudieron formalizar la presentación del fin de la campaña oriental del emperador Caro, que probablemente terminó con acuerdo de paz. La tetrarquía. Un encuentro en Milán. Ambos Augustos acordaban nombrar respectivos Césares. El 1 de marzo de 293, en Milán, Maximiano nombró a Constantino el título de César, mientras que Diocleciano hizo lo mismo con Galerio. La tetrarquía significa gobierno de cuatro. Implicaba que el gobierno se repartía geográficamente entre los cuatro gobernantes. Los emperadores de las tetrarquías eran soberanos de sus propias regiones y viajaban con sus propias cortes imperiales, con los administradores y secretarios juntamente con el ejército. Para reforzar la tetrarquía, los dos Augustos casaron a los dos Césares con sus hijas, convirtiéndose así en yernos. Galerio se encargó de gobernar la región balcánica, mientras que Cloro se ocuparía de Galia y Britania. La tetrarquía no solo era una forma de evitar problemas en la sucesión, sino que también reactivaría la economía
ya que debía estimular el comercio entre unas regiones distintas. En ese sentido, al igual que el militar con auxilios mutuos ante enemigos exteriores, dio resultado y favoreció una estabilidad que permitió a Diocleciano llevar a cabo una profunda reforma administrativa en diversos planos. Conflicto en los Balcanes y en Egipto. Diocleciano pasó la primavera del año 293 viajando con Galerio desde Sirmio en Bizancio. En el año 294 luchó de nuevo contra los sarmatas, ya que acá sí pudo obtener una victoria contra ellos, lo cual los mantuvo alejados de las provincias del Danubio durante un buen tiempo. Mientras que Diocleciano construyó fuertes al norte del Danubio, en el año 95 y 96 Diocleciano luchó de nuevo en la región, obteniendo una victoria sobre los cartianos durante el año 299 y 302. Mientras Diocleciano residía en Oriente, fue el turno de Galerio de afrontar una victoriosa campaña en el Danubio. A finales de su reinado, Diocleciano había pacificado la totalidad de la longitud del Danubio, construyendo fuertes cabezas de puentes, carreteras, ciudades amuralladas y envió al menos 15 legiones a patrullar la región. Galerio se vio envuelto en enfrentamientos en el Alto Egipto en el año 291 al 293, en donde tuvo que sofocar una revuelta local, donde volvería a Siria en el año 295 para luchar contra el imperio persa. Pero los intentos de Diocleciano de homogeneizar el sistema impositivo egipcio con el resto del imperio provocó un descontento y se desató una nueva revuelta. La partida de Galerio, el usurpador Domiciano declaró a sí mismo a Augusto en julio o agosto del año 297 gran parte de Egipto, incluyendo Alejandría, por lo que Domiciano murió en diciembre de ese año, momento en el que Diocleciano ya había asegurado el control sobre el territorio egipcio. Gracias. Primeras persecuciones. En conclusión a la guerra, Diocleciano y Galerio volvieron a Antioquia en el año 299. Los emperadores tomaron parte de una ceremonia de sacrificio y adivinación en la que al parecer los aruspices fueron incapaces de leer las entrañas de los animales que habían sido sacrificados y culparon a todos los de la corte imperial. Los emperadores ordenaron que todos los miembros de la corte realizaran un sacrificio de purificación para el palacio. El emperador también envió cartas a los mandatarios militares en los que exigía que todo el ejército llevara a cabo los sacrificios requeridos. Diocleciano era un hombre muy conservador con respecto a la religión y era el monumento romano. Galerio era todavía mucho más devoto y apasionado que Diocleciano. Veía ventajas en la política de las persecuciones y quería acabar con la política de inmersión. Antioquia era la principal residencia de Diocleciano. El 31 de marzo de 302, Diocleciano ordenó que todos los líderes seguidores de Maní fueran quemados vivos junto con sus esculturas y ordenó que todos los maniqueos de clases bajas fueran ejecutados con sus espadas, mientras que los de las clases altas tenían que ser enviados a trabajar a las fronteras. Todas sus propiedades y bienes tenían que ser confiscadas y depositadas al tesoro imperial. Diocleciano encontró muchos motivos para condenar la religión maniquea: el cómo corrompían al imperio romano y el cómo se negaban a las tradiciones religiosas antiguas. Luego, el objetivo de Diocleciano sería el cristianismo. Luego de eso vino la gran persecución. Diocleciano volvió a Antioquia en el año 302 y ordenó que al diácono romano se le amputara la lengua. Por desafiar órdenes y interrumpir sacrificios, fue enviado a prisión y ejecutado el 17 de noviembre de 303. El 23 de febrero de 303, Diocleciano ordenó que la iglesia que acababa de ser construida fuera arrasada y al día siguiente promulgó su primer edicto contra los cristianos.
exigió que quemaran sus escrituras y lugares de culto. Antes de acabar el mes de febrero, un incendio destruyó gran parte del Palacio Imperial y Galelio le hizo creer a Diocleciano que los culpables habían sido los cristianos. De esto surgieron muchas investigaciones y ejecuciones en las cuales iba incluido el obispo Antinio. A los 16 días un segundo incendio ocurrió y aunque se promulgaron edictos de persecución, la mayoría de los cristianos escaparon de los castigos. Luego vino los últimos años de enfermedad y abdicación. El 20 de noviembre, Diocleciano celebró con Maximiano el 20º aniversario de su reinado bicentennial y de la tetrarquía decennial, y un triunfo por la guerra contra Persia. El pueblo romano no se dirigía a él con la autoridad que él quería, porque esperaban que actuara como un gobernante aristocrático y no monárquico. Diocleciano interrumpió su estancia en Roma para irse al norte a celebrar una ceremonia de investidura de su noveno consulado en el templo Júpiter. El 1 de mayo de 305, Diocleciano convocó a una asamblea en las afueras de Nicomedia y se dirigió a su multitud con muchas lágrimas en los ojos y habló con respecto a su renuncia y el por qué él quería que alguien más fuerte lo gobernara. La mayoría de las personas tenían planeado que los que sustituirían a Diocleciano serían los hijos de los grandes emperadores, o sea, Constantino y Magencio, pero lo que pasó fue todo lo contrario, porque Diocleciano nombró como nuevos cesares a Maximiano y a Severo. Y Constantino y Magencio fueron completamente ignorados. Luego de eso vino la muerte. Diocleciano se retiró a Dalmacia, su tierra de origen, lejos de la vida política. Bueno, aunque no tan lejos porque todavía tenía mucha comunicación con su gran amigo Maximiano. Y estuvieron presentes el 11 de noviembre para el nombramiento de Licinio por Galelio como nuevo Augusto, en vez de Severo, que fue ejecutado en las manos de Magencio. La gente le rogó a Diocleciano que volviera al poder para que resolviera todos los conflictos por las usurpaciones, pero Diocleciano les contestó que si pudiera mostrar la col que yo planté con mis propias manos a tu emperador, él probablemente no se atrevería a sugerir que yo reemplace la paz y felicidad de este lugar con la avaricia nunca satisfecha. Diocleciano vivió 3 años más dedicando su vida a sus jardines y a su gran palacio, viendo cómo su tetrarquía colapsaba, roto por las ambiciones egoístas de sus asesores. Tuvo conocimiento del tercer intento de Maximiano por reclamar el trono y estuvo presente en su suicidio. Y en su palacio estaba lleno de estatuas y retratos de su amigo tan antiguo. Finalmente, sumido en la depresión y enfermedad, Diocleciano pudo haber cometido un suicidio. Reforma política e ideológica. Diocleciano, cuyo deber era devolver al imperio la paz, centralizó la autoridad política a escala masiva. Impuso un sistema imperial de valores sobre un pueblo provincial diverso y a menudo poco perceptible. Minimiza los logros alcanzados para presentar a los tetrarcas como los verdaderos restauradores. Y los logros de Aureliano dan a entender de forma implícita que los tetrarcas fueron los artífices de la derrota del imperio de Palmira. Diocleciano adoptó el uso de coronas, de oro y joyas. Prohibió el uso de la púrpura a todos, salvo a los propios emperadores. Los circos y las basílicas fueron diseñados para mantener la cara del emperador siempre a la vista de todos. Todas sus apariciones eran preparadas para resaltarlo. Sus súbditos debían postrarse de forma de adoratio y otros, con más fortuna, podrían besar el bajo de su túnica. En la administración, el Consejo Asesor de Diocleciano, su concilium,
fue diferente al de emperadores anteriores. Colocó una estructura realmente autocrática, que se llamaría consistorium y ya no consejos. Estructuró su corte distinguiendo departamentos separados por las distintas tareas, y de esta forma surgieron cargos de los distintos magistrados. Se trataba de hombres preparados para gestionar los asuntos legales y embajadas extranjeras. Hubo 2 ministros de finanzas, uno de ellos encargado del tesoro político y otro de los dominios privados del emperador, y un prefecto del pretorio que tenía a su cargo todas las áreas del gobierno, como los impuestos, la administración, la jurisprudencia y pequeños asuntos militares. Diocleciano redujo la guardia pretoriana, quedando así una simple guarnición de una ciudad. Pero aún así, el cargo mantuvo una gran autoridad de carácter civil. Diocleciano incrementó enormemente el número de burócratas. Lactancio llegó a decir que había ahora más personas usando el dinero de los impuestos que los que había pagándolos. Para reducir la posibilidad de usurpadores al trono, Diocleciano dobló el número de provisiones, desde 50 hasta casi 100, quedando así en 12 diócesis, cada una gobernada por un oficial vicario, quien respondía frente al prefecto del pretorio. La propia Roma quedó fuera del sistema, administrada por un prefecto de la ciudad de rango senatorial. Se facilitó la expansión de la ley imperial a las provincias. La principal función del gobernador sería ahora presidir los tribunales de primeras instancias. Los vicari y los gobernadores pasaban a ser los responsables de justicia y de impuestos. Surgía una nueva clase de duques, que eran quienes retenían el mando militar. En ocasiones administraban 2 a 3 nuevas provincias y tenían a su mando entre 2.000 a 20.000 hombres del ejército. Los gobernadores debían mantener el servicio postal, el cursus publicus, y que los consejos de las ciudades cumplieran con su deber. En el derecho, gran parte de la rutina diaria de Diocleciano giraba alrededor de los asuntos legales. Esta actividad era un deber habitual de los emperadores del siglo II y III. Los emperadores de 40 años atrás no habían conseguido llevar esos deberes de forma tan efectiva. Diocleciano hizo una labor prodigiosa de alrededor de 1.200 dictámenes emitidos en su nombre. Bajo la dirección de los juristas Gregorio, Aurelio Arcadio Caricio y Hermogeniano, el gobierno imperial comenzó a publicar libros oficiales de jurisprudencia, donde se listaban todas las decisiones que se habían dictado desde Adriano hasta Diocleciano. Tras su reforma de las provincias, los gobernantes se dominaban a sí mismos ludex o juez. Los registros judiciales comenzaron a ser relatos escritos de lo que se dijo en el juicio, para que un superior determinara si había alguna conducta impropia por parte del gobernador. Las autoridades imperiales tenían gran poder para obligar a que los jueces cumplieran sus obligaciones honestamente. El reinado de Diocleciano marca el final del periodo clásico del derecho romano. El ejército
estuvo encaminado principalmente a evitar la concentración de tropas bajo un mismo mando. Diocleciano separó el poder político del militar y así de esta forma, privando a los gobernadores principales de cualquier tipo de mando sobre las tropas. A Diocleciano lo criticó Lactancio por provocar un exceso de los efectivos del ejército, declarando así que los tetrarcas intentaban tener un número muy grande de tropas, a diferencia de los emperadores anteriores. Zósimo, pagano del siglo V, alababa por el contrario a Diocleciano por haber mantenido a los ejércitos en las fronteras y no en la ciudad. El ejército se expandió hasta unos 580,000 soldados. Las fuerzas navales se incrementaron aproximadamente desde unos 45,000 hombres hasta 65,000. Diocleciano impuso dos modos de reclutamiento: el de oficio hereditario. Este consistía que el hijo del soldado debía ser soldado obligatoriamente, para así asegurar al Estado la continuidad de las tropas. Por otro lado, donde cada comunidad asumía la obligación de proporcionar un número determinado de soldados al Estado. Y si no hacía de esta forma, la comunidad debía pagar un impuesto para poder financiar la compra de mercenarios bárbaros de limes. Diocleciano creó los limitanei, que eran tropas situadas a lo largo de limes, y las comitatenses, que eran tropas rápidas y ágiles, situadas en las 4 capitales. Estas tropas estaban destinadas a velar por la seguridad de cada capital. El ejército se financiaba mediante impuestos, dado que el mantenimiento del ejército absorbía mayor parte del presupuesto imperial. Los salarios eran de un nivel muy bajo. Algunas tropas llegaron incluso a recibir pagos en especie en lugar de sus salarios. Gracias. Me es grato compartirles los temas reforma económica, reforma monetaria y el legado. Y así vamos a ver ahora qué es una reforma. Y una reforma es un cambio en un sistema moderado con el fin de mejorarlo, y esto fue lo que hizo el gran emperador Diocleciano, al impulsar 2 grandes reformas en un nuevo sistema fiscal basado en 2 impuestos tradicionales. El objetivo de las reformas de Diocleciano era de reactivar la vida económica del imperio. Las reformas más importantes que Diocleciano impulsó en el ámbito económico hacen referencia al establecimiento de un nuevo sistema fiscal basado en 2 impuestos tradicionales. Y quiero mencionarles el iugatio capitatium. El iugatio capitatium grababa tanto tierras ager, el impuesto se basaba en las leyes licinios sextiles y determinaba una cierta cantidad de pago según los viger, patrón para medir la tierra, que poseyera cada terrateniente, capitatio como persona, capitatio humana y capitatio animal. El iugatio capitatium era la equivalencia entre el caput y el iugo. Un caput era la persona agrícola, es decir, el hombre era quien trabajaba como una persona agrícola, mientras que un iugum era la extensión de tierras, la cual era trabajada por el mismo caput. La valoración de un iugum se daba por la calidad de las tierras, y para que una calidad de tierra se diera, era necesaria también pues el trabajo del caput, ¿verdad? Si el caput trabajaba correctamente, trabajaba muy bien, entonces la tierra era más valorada. Ahora, el iugum no era una medida exacta de tierra, sino que variaba por el tipo de tierra y cultivo. El caput tampoco era una medida exacta. Muchas veces las mujeres trabajaban como medio caput, es decir, no hacían el mismo trabajo completo que un hombre agrícola. Para que las reformas fiscales se cumplieran, nadie debía escaparse de pagar puntualmente los impuestos.
Por ello, los oficiales del censo viajaban por todo el imperio, ya que ellos calculaban el valor del trabajo y de la tierra de cada terrateniente. Diocleciano se preocupó de cada hombre para que pagara una cantidad de impuestos, pero eso sí, según sus posibilidades económicas. Los impuestos administrativos, conocidos como decurión, quienes eran los responsables del pago de los impuestos de su propio bolsillo. Claro que si no tuviesen un resultado esperado, es decir, un éxito, al momento de recaudarlo de la población, ellos lo tenían que dar. La capital estaba destinada a ser pagada en moneda, mientras que el laugatio debía ser entregada en especie. Pero el mal momento hizo que se terminara pagando todo en especie. Pero no tenía por qué ser siempre así. A pesar de una inestabilidad de la moneda, la mayoría de impuestos se recolectaban en dinero. Se tenía en cuenta la inflación. ¿Y qué es la inflación? Significa ese desequilibrio. En el año 296, Diocleciano introdujo un censo quinquenal general para todo el imperio, reemplazando los censos anteriores. Los nuevos censos se encargarían de registrar los cambios de los valores de capita y de IVA. Con la finalidad de asegurar un sistema impositivo igualitario, la provincia de Italia, que tradicionalmente había estado exenta del pago de impuestos, perdido dicha extensión. Desde los años 290 al 291 en adelante, la mayor parte de Italia debería pagar el mismo nivel de impuestos que otras provincias. Los registros públicos de los impuestos se crearon para incrementar la transparencia de la recaudación, de modo que los contribuyentes pudieran conocer con exactitud cuánto habían pagado sus vecinos. Por otra parte, Diocleciano también introdujo en las poblaciones la obligación comunitaria de pagar los impuestos. El consorcio, con esto, si un individuo de una comunidad abandonaba y se marchaba a un latifundio para no tener que pagar los duros impuestos, los que se quedaban allí tenían que abandonar la parte de otro. Es decir, que tenían que abonar todas esas tierras. Ya se imaginan qué tan grandes recaudaciones y cargas, cada vez más importantes. Por eso se estableció también el número, impuesto, en trabajo público para aquellos que ya no podían pagar de otro modo. El pueblo romano, acostumbrado históricamente a una recolección de impuestos irregular e inefectiva, tuvo que pasar un incómodo periodo de ajuste al nuevo sistema. Sin embargo, incluso las clases más bajas eran capaces de pagar su parte. Los beneficios del nuevo sistema eran claros. Los impuestos eran predecibles, regulares y justos. La población vivía así. Después de que ellos tuvieron que trabajar de esta manera, ya se pueden imaginar cómo ellos ahora vivían más tranquilamente, ya que los impuestos era un trabajo duro que toda aquella gente del imperio tenía que pagar. Ahora, en cuanto a la reforma monetaria, tras un periodo de inflación, Diocleciano comenzó una reforma más global del sistema monetario en el año 293. El nuevo sistema, ya antes dicho, se basaba por 5 monedas más importantes. Una de ellas era el aureus solidus. ¿Qué era esta moneda? Esta moneda era de oro, que pesaba 1/6 de libra, mientras el argentius, moneda que pesaba 1/96 de una libra y que contenía un 95% de plata. El follis era una moneda de cobre con plata añadida y el radiatus solo era una pequeña moneda de cobre sin plata añadida. Y por último está la laureatus B, una moneda de cobre más pequeña y cuyo peso se fijaba en un 192 de una libra. Es así como entonces todo esto funcionaba. Estas 5 monedas eran las más importantes. En el año 301 el sistema volvía a sufrir problemas ante un nuevo resurgimiento de la inflación. Se pueden imaginar ese gran cambio. Diocleciano emitió un nuevo edicto sobre la moneda, una ley que tarifaba todas las deudas, de modo que el numi, la moneda en circulación más común, quedaba devaluado a la mitad.
el edicto pretendía preservar el precio del oro y basar el valor de la moneda imperial en la plata. El edicto amenazaba con incrementar las tendencias inflacionistas como había pasado anteriormente en toda aquella reforma monetaria de Aurelio. El gobierno de la tetrarquía no vio mejor solución que decretar formalmente diversas congelaciones de precios, y todo esto fue variando y cambiando. Así es entonces como el valor de la moneda fue perdiendo su valor, pero a la vez cada uno tenía un significado tan importante por todo el imperio. Y fue así como la inflación también existía, surgía, pero cada vez también trataban la manera de cambiar ese sistema. Ahora, después de todo este trabajo de Diocleciano, después de que él veló mucho para que este sistema fuera más alto, tuviera una mejor posición, él pues hizo muchas cosas, y ustedes también pueden imaginar cómo él se preocupó por todo el imperio. Por eso mismo, Diocleciano dejó un gran legado. Y según el historiador Jones consideró que probablemente el principal logro de Diocleciano pues fue reinar durante 21 años y renuncia el ejercicio de un derecho en forma voluntaria. Él renunció por su propia voluntad. Diocleciano fue uno de los pocos emperadores de los siglos III y IV que murió de forma natural. Es decir, a él no lo mataron, sino que su propia naturaleza fue que él padeció su muerte. Y el primero en la historia del imperio en retirarse de manera voluntaria. Una vez retirado su sistema tetrárquico, colapsó. Sin la guía de Diocleciano, el imperio estalló en frecuentes guerras civiles. Y solo en el año 324, cuando Constantino quedó como triunfador, volvió de nuevo la estabilidad. Constantino tomó los actos ceremoniales de Diocleciano para su corte, haciéndolos más extravagantes. Constantino ignoró aquellas partes del gobierno de Diocleciano que no encajaban en sus planes. La política monetaria de Diocleciano, basada en la estabilidad de la plata, quedó abandonada y fue sustituida por una moneda basada principalmente en el solidus de oro. El sistema impositivo de Diocleciano fue manteniendo un estracho limitado, con todo y ayudado por la nueva maquinaria burocrática estatal creada por Diocleciano. El Imperio Romano de Oriente sobreviviría durante más de 1000 años después de su muerte. Y con esto hemos concluido entonces el gran trabajo que Diocleciano hizo en el imperio para que todo este mecanismo monetario, económico, fuera más alto, y él asimismo velaba para que todo eso transcurriera de la mejor manera. Y desde entonces cada ciudadano vivía de una mejor manera. Gracias.